Buenos días a todos ustedes. El servicio de ahora es un poquito diferente. En vez de tener un sermón, voy a hacer un poquito de reflexión y voy a leer el texto y le voy a pedir a Francisco que comparta su testimonio y después yo voy a hacer. Y el texto de ahora es en Juan 11 de 38 a 44 y es la historia de Lázaro. Y es la historia de Lázaro que no lo conocemos en ninguna parte de la Biblia, solamente acá. Pero no conocemos a este solamente en esta historia. Y aquí hablan también de sus dos hermanas. Que alguien que aprendió esto en la escuela dominical la semana pasada me puede decir los nombres de las hermanas. María y Marta. Sí, ¿verdad? Tenemos la historia de Marta y María, y tienen un hermano y Jesús es amigo de él. Y aprendemos que en una manera que Lázaro está enfermo, Jesús esperó unos días para poder llegar hasta cuando se murió. Y Jesús finalmente llegó y lo resucitó de la muerte. Yo vi niños caminando con papel de higiénico y quiero que me digan por qué estaban caminando con papel higiénico. Dice que estaban, dice, como peleando como que eran momias. Estaban casi haciendo el texto, ¿verdad? Porque Lázaro estaba envuelto en un paño. Entonces esa era la manera que en el tiempo de Jesús, es la manera que ellos envolvían a los muertos, ¿verdad? Los ungían, ¿verdad? Con especies y con aceites y después los envolvían en paño, ¿verdad? Y los ponían en una tumba y esa tumba era sellada con una piedra y entonces el cuerpo se quedaba ahí por 11 meses y después de eso quitaban esa piedra y después ahora los huesos y los ponían en una caja y los ponían, ¿verdad? Que era como lo sacaban, ¿verdad? Una persona que se moría y lo ponían a eso. Entonces Lázaro fue el que comenzó este proceso. Él había estado muerto ya por un buen tiempo y ya lo habían enterrado. Entonces que cuando Jesús lo trajo lo resucitó, ¿verdad? Es diferente a lo que ha pasado en la Biblia. Hay dos historias más de esto. Y estas personas acaban de morir, ¿verdad? Y eso había sucedido, pero no había explicación sobre esto. En Juan 11 es una historia muy emotiva. Voy a leer un poquito después del testimonio de Francisco. Yo he aprendido uno de los primeros mensajes que ¿cuál es el mensaje más corto de la Biblia? Cuando Jesús lloró, ¿verdad? Ese es el más corto que hay. Y está en la historia y tiene diálogo entre María y Marta. Y estaban, ¿verdad? Habían perdido y tenían ese amor, ¿verdad? Entre sus amigos, Jesús y sus amigos. Esta es parte de que no vemos muchas veces como esto nos hace que veamos a Jesús como un humano, ¿verdad? Y la historia lo hace ver como un humano que tiene amigos
y al mismo tiempo Jesús está haciendo un acto increíble donde está resucitando a esta persona, ¿verdad? Y podemos ver a Jesucristo y podemos ver a Jesús como amigo, todo junto en una sola historia. Entonces, esta es la historia de seis que yo le llamo signos en el libro de Juan. So, hay seis, dice esas señales, le dimos en Éxodo también tenemos señales, ¿verdad? Que no están ahí para torturar a las personas, son para revelar quién es Dios. Y a veces las señales que podemos ver aquí en Juan es para mostrarnos quién es Jesús por medio de Dios. Cada una de estas señales tienen una manera de restaurar, ¿verdad? Una restauración para la comunidad, una restauración para la sanidad. Y la historia de hoy es, digamos, lo último de la restauración que trajo a la vida. So, antes de hoy le pedí a Francisco que nos contara su historia de vida nueva en la vida de Jesús. Francisco, puedes pasar.
Gracias, Francisco. Gracias, Cristian, por interpretar. Jesús llamó a Francisco en México y Francisco lo llamó, y Jesús también llamó a Francisco acá. Y ahora vamos a leer otra historia, el llamado de Jesús. Y estás conmovido. Una vez más Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya sabe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alcanzando la vista, dijo, Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sabía que yo siempre me escuchas, pero le dije por la gente que está aquí presente para que crean, tú me has enviado. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Palabra de Dios. Jesús, regresando a la historia de Francisco y Antonia, nueva vida, nueva comunidad. También Jesús llamó a Lázaro fuera de su sepulcro y lo trajo a restauración para su comunidad. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús nos llama a todos de nuestras tumbas y nos dice que salgamos, que vengamos. Y esta es la palabra que yo escuché, ¿verdad? La primera vez cuando escuché esta historia. Muchos de nosotros hemos estado metafóricamente muertos por mucho tiempo. Y muchos de nosotros, ¿verdad? A veces nos hemos sentido totalmente muertos. Y muchos de nosotros a veces pensamos que estamos un poquito apestosos, ¿verdad? Pero Jesús es nuestro amigo, nos ama. Y Jesús, nuestro amigo, nos llama a que vengamos, ¿verdad? Que salgamos. Jesús, ese amigo de Cristo, tiene el poder para liberarnos de nuestra tumba, para liberarnos de aquellas cosas que nos atan y para traernos a una nueva vida en Él. Que Jesús nos llama a ti, Jesús nos llama a todos nosotros, Jesús nos llama a todos. Y no importa cómo estemos de apestosos o hediondos, ¿verdad? Jesús nos ama y nos abraza y nos quita las vendas y que esa gracia sea a Dios por eso.